Si abrís vuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 1, para traer a nuestra mente lo que estamos estudiando juntos, cómo el Señor salva a un pecador y cómo en la salvación hay elementos que suceden en el mismo momento de la conversión, de la salvación, pero que hay un orden lógico en ello. Hay un orden lógico, no necesariamente cronológico. Sucede en el mismo instante de nuestra salvación, pero hay un desarrollo en la salvación que tiene una lógica, una causa y un efecto. Y hemos estado viendo todos esos elementos del proceso y ahora estamos en el momento en el que el pecador que ha sido justificado, ha sido adoptado, ahora él está siendo santificado. Está siendo santificado o ha sido santificado. ¿Recordáis lo que estuvimos estudiando en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2? Y ahí se nos dice que Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados. Recuerda que esa manera en la que se nos explica que los creyentes han sido santificados se expresa como una verdad completada y realizada en el pasado. En la vida de los creyentes, en un momento en el pasado, cuando concretamente han sido regenerados, han sido justificados, han sido adoptados, han sido redimidos, también han sido santificados de una vez y para siempre. Pero continúa diciendo ahí el texto bíblico, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y de nuevo recordamos que esta es una realidad que sucede en nuestra unión con Cristo. Recuerda que el creyente cuando ha sido salvado ha sido unido a Cristo, ha sido bautizado en Cristo, ha sido santificado y ese sentido santificado no tiene un sentido en el efecto moral del creyente, en el cambio y en la pureza del creyente, sino más bien en una posición. Ha sido colocado en un trato concreto. Delante de Dios, nosotros ahora hemos pasado a tener una condición, una posición que está en Cristo Jesús. Y unido en Cristo Jesús, hemos sido apartados para Él, apartados para Dios, como posesión suya y para dedicación suya. Pero continúa el texto diciendo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que hay un aspecto de la santificación que es presente y es continua. Sucedió en el pasado, en tu conversión, de una manera completa. Y eso no puede significar que fuiste limpiado de una manera moral y práctica real en tu vida y ya fuiste limpiado de todo pecado y ya fuiste limpiado de toda contaminación de la carne. No puede ser eso. Eso no es lo que sucedió en nuestra vida, sino que fuimos colocados en una posición de dedicados para Él en Cristo Jesús, pero ahora llamados a ser santos. Y esta es una responsabilidad del creyente. Ahora el creyente tiene la responsabilidad de cumplir el llamado por medio de la dependencia en el Espíritu Santo, por medio de la realidad que ahora hemos sido capacitados. Ahora el creyente sí puede crecer en su santificación, de tal manera que lo que estas dos realidades nos presentan es que la santificación tiene que ver con una santificación posicional y una santificación progresiva, que es lo que podríamos resumir esas dos características de la santificación. Ahora, quisiera aclarar un detalle que a veces podemos llegar a confundir un poco. No digo que esté equivocada, pero en la manera en la que a veces lo expresamos, no llega a ser todo lo correcto que debiera ser. A veces cuando explicamos la santificación posicional, lo decimos de esta manera, y es que Dios ya me ve santo. Dios ya me ve santo. En un sentido literal de esa manera de expresarlo, no es tanto así. ¿Por qué no? Y me voy a explicar. Si decimos que Dios ya me ve santo,
pero en realidad no lo soy, podríamos dar a entender que Dios no está al tanto de mi realidad. Si decimos que ya en Cristo Jesús Él nos ve santos, aunque no lo seamos, podríamos estar dando a entender que Dios no llega a tener un conocimiento real de nosotros, sino que Él nos estuviera viendo de una manera que en el futuro seremos, pero ahora mismo no. Pero Él ya nos ve santos. No sé si a veces lo hemos expresado de esta manera o lo hemos entendido de esta manera. Y la realidad es que Dios nos ve en Cristo Jesús en una posición. Hemos sido apartados de los pecadores. Hemos sido apartados de los que van a ir al infierno por su propia responsabilidad. Hemos sido apartados en Cristo Jesús. Pero por supuesto Dios nos ve continuamente como Él sabe que somos. Entonces no puedes llegar a pensar que Dios te ve santo, pero eres tú quien tienes que luchar para conseguir lo que Dios ya te ve. No, Dios te ve como tú eres. Y no Él está, como Él conoce todo de una manera inmediata, concreta, sin un proceso de aprendizaje. Eso significa que entonces Dios me ve a mí ahora como ya seré en el futuro. Bueno, cuando ve a Cristo, ese es mi destino, pero Él me está viendo a mí apartado, pero no me está viendo en una esfera moral, en una esfera de pureza, no me ve santo, me ve como soy. Y eso en ocasiones, algún creyente cuando cree que Dios le ve santo de una manera completa, eso significa que entonces mi pecado de hoy en día no me afecta de ninguna manera con Dios, porque Dios ya me ve santo. Algunos llegan a cometer ese error de decir el creyente ya no puede pecar o el creyente su pecado ya no tiene efectos ninguno. Y esto no es cierto. Claro que nuestro pecado tiene efectos no para apartarnos de nuevo, porque lo que Dios apartó para sí nadie puede volverlo a quitar de su mano. Pero cuando Dios nos ha santificado ya, no es que nos ha hecho puros, limpios, aunque todavía no lo somos, pero Él nos considera ya puros y limpios. No, Él nos atribuye a nosotros la justicia y pureza de Cristo. Pero Dios te ve como tú eres, hermano. Y aún así también Dios continúa obrando en tu vida para santificarte a la imagen de Cristo. Así que no podemos, de alguna manera, pensar que hay algún problema de visión en cómo Dios me ve a día de hoy. No, Dios me ve como yo soy a día de hoy. Y nada hay en mi vida pecaminoso que pueda justificarse porque soy hijo suyo. Es decir, Él como nos adoptó, nos ha hecho hijos suyos. Y esa condición, esa posición, no la perdemos. Pero sabe que somos hijos infieles. Sabe que somos hijos desobedientes. Sabemos que somos hijos suyos y nadie nos va a quitar de esa relación, pero también es consciente de qué tipo de hijos somos en un proceso de santificación. Ahora, en este proceso de santificación, nos quedamos con unos versículos que nos enseña que la obra expiatoria de Cristo en su muerte es la base de la santificación del creyente. Y en el versículo 30 de esta carta, 1 Corintios 30, recuerda que la obra de Cristo es lo que ha hecho que seamos santos. Nos ha santificado la obra de Cristo. Esa es la base de nuestra santificación, la obra de Cristo. 1 Corintios 1, 30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Y eso es una posición. Estáis en Cristo, unidos a Cristo, el cual se hizo para vosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Es decir, nuestra santificación es realidad por lo que Cristo se hizo para nosotros. Él vivió una vida perfecta y esa justicia se nos ha atribuido. Pero también Él ha sido apartado de todo nombre, de toda relación. No hay nadie como Él y nosotros hemos sido apartados con Él y estamos siendo purificados
a su imagen. Y es por medio de la muerte y resurrección de Cristo que el creyente es santificado. Capítulo 6, versículo 11. Y nos dice que la santificación posicional está frente a la santificación progresiva. Y mira lo que dice: y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí lo que está utilizando es el lenguaje que se utiliza en Levítico, en el que aquellos utensilios que eran apartados para un uso sagrado y santo para Dios, no podían ser usados para otra cosa y eran purificados, eran lavados, eran limpiados. Y eso éramos nosotros antes, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido purificados, santificados. Hebreos capítulo 10. Y veremos ahí dos pasajes que nos enseñan cómo la obra de Cristo ha hecho realidad nuestra santificación y sigue haciendo realidad nuestra santificación. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice así: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Ahí se nos está diciendo que nuestra santificación proviene y es una realidad gracias a la ofrenda de Cristo. Y su ofrenda fue ofrecida una vez y para siempre y tiene un efecto determinante y definitivo en nuestra santificación, en versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y observa cómo aquí se está extendiendo la idea de la santificación. Versículo 14, porque por una ofrenda él, Cristo, quien fue ofrecido, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que hay una realidad terminada para aquellos que han sido santificados, y esa realidad nos ha colocado en la posición de que ya delante de Dios somos considerados y apartados para Él de una manera completa por el sacrificio de Cristo. Ya hemos sido hechos perfectos para siempre a los que son santificados. Capítulo 13, versículo 12. Desde el versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. El mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Él es el mismo, no cambia. Y continúa diciendo: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué ha santificado al pueblo de Dios? Bueno, la sangre de Cristo. Esa es la base de nuestra santificación. La sangre de Cristo derramada en la cruz fuera de la ciudad, apartado para que nosotros fuéramos apartados con el justo y el santo y hayamos sido recibidos delante de Dios en una relación de santidad, de santificación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El sacerdocio santo está dirigido a ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo un pecador puede hacer un sacerdocio santo? ¿Cómo puede
presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios. La única manera de la santificación del creyente y que el creyente puede presentar algo aceptable a Dios es por medio de Jesucristo. Ese final del versículo está puesto al final, pero debe ser la base de todo lo que se está diciendo ahí. El creyente, la iglesia, no puede presentar nada agradable a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que nosotros somos apartados como un sacerdocio santo. No necesitamos ir a alguien que sea apartado para que sea nuestro mediador, sino que por medio de Cristo ahora nosotros podemos ejercer un sacerdocio santo. Así que Cristo, su sacrificio, su sangre, es la base de nuestra santificación. ¿Cuánto tiempo conlleva la santificación en la vida del creyente? Y estamos hablando de la santificación moral, la santificación interna, la santificación práctica, la pureza, la limpieza, la transformación a la imagen de Cristo. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, toda la vida, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Romanos 12, versículos 1 y 2. Un pasaje que creo que también conocemos claramente. Se nos da dos indicaciones. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Y hemos visto, eso es por medio de Cristo. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo. Esto es, no toméis la forma de este mundo. No toméis la forma de este mundo. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto es el sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Nuestro proceso de renovación, nuestra transformación, metamorfosis. El ser transformado a la imagen de otro, a una imagen diferente y por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto es a lo largo de toda nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Hay una exhortación, ¿verdad? Un ánimo, un ruego. Y es que como estáis viviendo delante de Dios de una manera práctica, continuéis haciéndolo. Aún más y más tenéis que abundar en ello. Versículo 2, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? A santificación. Y esto es a lo largo de toda tu vida. La cuestión es que a medida que estás creciendo en el conocimiento de la santidad de Dios, más consciente eres de tu falta de santidad. La vida del creyente no es que cada vez se va considerando más santo. La vida del creyente es que cada vez se va considerando más necesitado de santidad. Así debe ser tu vida y la mía. Porque debemos estar abundando más y más en las instrucciones, los preceptos, en la autoridad que Dios nos da por su palabra. Es decir, la renovación de tu mente por la palabra de Dios te lleva a una conciencia y un conocimiento mayor de cuál es la santidad de Dios y cuánto es tu falta de santidad. Y por eso la salvación no depende de nuestras obras, sino de su gracia. Y a lo largo de nuestra vida, la gracia de Dios sostiene nuestra salvación y nos lleva a la santificación. Así que es innegociable. Esta es la voluntad de Dios. Dios no nos ha salvado para dejarnos como éramos. Ni siquiera al vernos en Cristo, al posicionarnos en Cristo, Él ignore cómo somos en realidad. El deseo de Dios es nuestra santificación progresiva. Él sabe lo que somos. Pero también Él no duda, y por eso en ocasiones nuestra santificación posicional se ve en el pasado terminada, pero a veces nuestra santificación progresiva
Se nos habla como algo también terminado, pero eso es porque el texto nos está diciendo que es seguro, completo, definitivo. Nada ni nadie va a evitar que tú seas santificado por completo a la imagen de Cristo. Así que Dios no está diciendo, bueno, yo he empezado una obra en Él que veremos a ver cómo termina. Y dependiendo de cómo termine, entonces podré considerarle santo o no. No, Él ya nos ha apartado y nos considera santos, pero también en nuestra limpieza y pureza, Él sabe que esa obra no va a ser estorbada. Pero Él es perfectamente consciente y conocedor de tu necesidad de santificación. Ningún pecado nuestro ha dejado de ser pagado en la cruz de Cristo. Ningún pecado. Todos nuestros pecados han sido pagados completamente, una vez y para siempre, en la cruz de Cristo. Lo cual eso nos lleva a que la voluntad de Dios es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y no hay ningún pecado en tu vida que Dios vea por encima, ignore y diga, no, yo en Cristo te veo limpio, pero tú sabes que todavía no. Esto es como los padres con sus hijos, ¿verdad? Es su hijo, son sus hijos. Y a lo mejor son conscientes de sus fallos, pero cuando viene alguien a acusarlo, ¿no veis algún padre que dice que justifica el pecado de su hijo? ¿Que no reconoce la falta de su hijo? ¿Que no ve que su hijo es un prenda? ¿Y que cuando mete la pata defiende a su hijo y le echa la culpa a los demás? Porque como es mi hijo, yo lo veo con ojos de padre. Bueno, a veces ha sucedido eso. Que un padre ha dejado de mirar en realidad el pecado de un hijo. ¿Por qué? Porque quiere cuidarlo, porque es su hijo, protegerlo y justificar ese pecado. Dios no es así. Dios no justifica tu pecado. Dios cargó todo tu pecado en Cristo. Y porque esté cargado en Cristo, ahora Él no puede ver tu pecado en tu vida. Sí lo ve perfectamente. Y ese pecado no te va a condenar porque Cristo ya pagó por ti. Ahora ese pecado, claro que el Señor va a limpiar, va a llevarlo y lo va a confrontar. Esa es su voluntad, vuestra santificación. Filipenses capítulo 3. La santificación de los malos obreros, de los perros, era la circuncisión. Versículo 2. Pablo dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Ellos pensaban y ellos decían que somos limpiados cuando es quitado de nosotros literalmente el prepucio y formamos parte del pueblo apartado para Dios. Y trae ahí un título de la salvación por méritos, la circuncisión. Y Pablo está diciendo, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, esto es por medio del Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. No poniendo la confianza en la carne, es decir, nos gloriamos en los méritos y en la obra de Cristo Jesús. Y por la muerte y resurrección de Cristo es que hemos sido apartados, pero no por méritos humanos. Aunque dice Pablo, empieza ahí en esa lista, versículo 4, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esto es a los ojos del hombre. Nadie es irreprensible delante de la ley. Esto es la religión humana establecida por el hombre. Pablo tendría muchas razones para estar confiado en su santificación humana, aparente, artificial, engañosa. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era de confianza, todo lo que para mí parecería ser santo delante de los hombres y para mi mente humana, lo he estimado como pérdida por amor de Jesús. Y esto es el resultado de la salvación. Reconocer el precio incalculable de Cristo que hace que uno estime como pérdida todas las cosas. Y versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús hace que todo lo demás pierda valor. Conocer la santidad de Cristo Jesús, su obra en la cruz perfecta, hace que todo lo demás pierda su valor. No te apoyas en nadie más, nada más que en Cristo. Y la religión falsa
no necesariamente quita a Cristo de la cruz. No necesariamente la religión falsa niega a Cristo. La religión falsa añade a Cristo algo más. Y ni siquiera tu santificación debe ser añadida a tu salvación como esfuerzo propio humano para confiar en tu salvación. La santificación es consecuencia de la obra de Cristo en tu vida. Y ahora dice que Él es mi Señor por quien lo he perdido todo, lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, esto es del cumplimiento de las normas religiosas, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe en Cristo y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Observa eso, llegando a ser como Él en su muerte. Un proceso, ¿ves? Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y alguno podría decir, bueno, entonces Pablo ha alcanzado ya ese llegar a ser como Él. Y Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado. La pregunta es, ¿no es que ya haya alcanzado el qué? Míralo ahí. Lo último que se ha dicho es llegar a ser como Él, en su muerte. Así que no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto como Él, sino que sigo adelante. Es una obra que se está cumpliendo en mi vida. Y no doy por hecho que ya está hecho, aunque Dios me haya colocado en una posición apartado para Él, sino que yo reconozco que todavía no soy lo que llegaré a ser. Pero sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sigo adelante ¿a qué? A alcanzar lo que fui alcanzado. Parece como si fuera esto un trabalengua, pero sigo adelante para alcanzar la santificación por la que ya fui alcanzado por el Santo. Y dice versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué significa eso? Olvidando todas las confianzas en las que uno podría tener puesta en la carne y extendiéndome a lo que está delante, y lo que está delante es llegar a ser como Cristo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo reconoce que Él ya es perfecto definitivamente, ¿sí o no? Según estos versículos, ¿Pablo ya ha llegado a la meta o no? Y la meta hemos visto que es llegar a ser como Él, llegar a ser perfecto. ¿Sí ha llegado ya? Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Bueno, Pablo no se está contradiciendo. Pablo confía y está tan seguro en lo que Dios ha prometido que va a hacer en nosotros que ya lo ve como que va a ser una obra terminada. Tengamos esta misma actitud, la de considerarnos que todavía no hemos llegado. Pero hermano, con toda seguridad Cristo terminará su obra. Pero eso no significa que entonces nuestra actitud es pasiva a lo largo de nuestra vida. El contraste de desechar lo que podría parecer confianza en la carne, mi santificación, en mi esfuerzo, todo lo que para Pablo podía ser confianza en sí mismo, en los méritos judíos, un evangélico la puede evangelizar eso. Un creyente puede evangelizar todos los méritos que Pablo tenía en la carne. ¿Quién viene de la tribu de Benjamín? Pero bueno, ¿quién viene de una familia ya cristiana? ¿O quién viene con ciertos méritos que uno podría confiar y decir, bueno, yo he alcanzado un escalafón y tengo confianza en mi salvación por los méritos en mi propia vida que he alcanzado? ¿Y tú vives consciente de lo que todavía no eres? ¿Vives consciente de lo que todavía no eres? Vive agradecido por lo que ya eres, por gracia. Pero debes continuar viviendo como una carrera, luchando fatigadamente por obtener ese llamamiento, en dependencia de la gracia de Dios. Por eso dice versículo 15, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. ¿Cuál? La de proseguir en la carrera, en la meta, extendernos a lo que está delante y continuar en este proceso de santificación. La santificación puede volverse un proceso legalista, humano, religioso, carente
de dependencia de la gracia y la obra de Cristo. Pero hemos visto que la santificación surge, es realidad y procede de la obra de Cristo. Y nuestra santificación debe ser real en nuestra vida y no de una manera espiritualizando lo que seremos, sin que eso tenga que ver con lo que es ahora. Lo que tú eres ahora tendrá efecto en el futuro. Lo que estás haciendo ahora tendrá efecto en el futuro. Primera de Pedro, capítulo 2. Hemos visto antes este pasaje en los versículos de 3 en adelante, pero Primera de Pedro, capítulo 2, mira lo que dice los versículos 1 en adelante. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. ¿Esto es algo que desechaste en tu vida en la conversión? ¿O esto es algo que tienes que estar desechando continuamente? La santificación comienza por desechar y continúa por desear. Si tú no deseas como debieras es porque no has desechado lo que debes. Es como Pablo dice en Efesios y también en Colosenses. Para poder vestirte, primero tienes que desvestirte, renovar y ahora vestirte. Yo quisiera desear como un niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios. Quisiera hacerlo, pero pasa el día y no lo hago. Pasa la semana y no lo deseo como debiera. ¿Por qué? Porque yo no puedo desear cuando estoy siendo satisfecho con cosas que debería desechar. Tengo que orar, Señor, ayúdame a identificar lo que tengo que desechar. ¿Qué tengo que desechar? Yo no lo sé. Sí, mira. Toda malicia. Haz una lista. Tú mismo, haz una lista. ¿Qué tengo que desechar en mi vida? ¿Qué malicia hay? Señor, ayúdame a rellenar esta lista. A ser consciente y concreto en mi mente cuáles son las malicias que debo desechar. Todo engaño, primero el que yo me hago a mí mismo. Toda hipocresía. ¿Sabe quién identifica mejor la hipocresía? El hipócrita. El hipócrita es el que está en una posición, en la mejor posición para identificar la hipocresía. Entiende que hay en su corazón cosas diferentes a lo que después se esfuerza por tapar y se esfuerza por aparentar. Y se vuelve aquí un poco ahora más definido. Envidias, difamaciones, es decir, engaño, mentira con el deseo de hacer daño a otros. Desecha eso, desecha toda malicia y todo engaño. Y cuando tienes esa lista llena, empieza a confesarlo, empieza a orar por eso. Señor, ayúdame a desechar todo esto y desear tu palabra. Y continúa, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hay una condición ahí, ¿o no? Si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Tú has disfrutado de su bondad en Cristo? ¿Tú has hecho partícipe de la muerte y resurrección de Cristo? Como vimos en Romanos 6, tú has muerto con Cristo, has resucitado para la justicia. Ahora ya no eres esclavo del pecado, ahora puedes obedecer a Dios. ¿Cómo estás desechando? ¿Y cómo estás deseando? Pues eso te va a decir si es que has probado la benignidad del Señor. Vamos a dedicar tiempo a orar por esto. Creo que son cuestiones fundamentales que nos llevan a pedir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tu santificación. Vamos a orar que el Señor obre en nuestras vidas para nuestra santificación.